pronóstico decía, bueno, vamos a hacer la pregunta número 1, que decía, un punto tiene una inclinación de 10 grados sur el 20 de agosto. ¿Cuál es su latitud? Entonces, primero tenemos eso. Luego vamos a tener así. Y lo que vamos a hacer nos dice que tenemos un punto con una inclinación de 10 grados sur el 20 de agosto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar ese punto. Nos dice 10 grados sur. Entonces, ubicamos ese punto en la parte de acá. Y ahí van a estar lo que es los 10 grados sur. Luego de eso, nos dice que en esa inclinación, si recordamos cómo se miden las inclinaciones, sabemos que es desde la línea del ecuador, que le vamos a poner LE, desde la línea del ecuador hasta los rayos solares. Entonces este vendría de esta manera. Ahí estarían los 10 grados al sur y aquí sería el 20 de agosto. Ya, el 20 de agosto. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo una latitud. Para encontrar entonces la latitud, nosotros debemos recordar lo que es los equinoccios y los solsticios. Nosotros sabemos que el equinoccio de septiembre se mueve hacia este lado y el equinoccio de diciembre se mueve hacia este lado. Ahora, cuando no tenemos ninguna referencia de las latitudes, tenemos que asemejarnos al equinoccio más cercano para poder usarlo. Entonces, si nos ponemos a decir agosto, septiembre, octubre, noviembre, entonces, ¿qué va a pasar? Que si nos ponemos a analizar, el de marzo sabemos que no va a llegar, porque sería marzo, abril, mayo y junio. Y de ahí pasaría al solsticio y del solsticio otra vez al equinoccio. Entonces, lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a hacer otro dibujito acá, que va a ser lo siguiente. Entonces, lo inicial es que tengamos esto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí nosotros sabemos que aquí está septiembre. Pero antes de llegar a septiembre, ¿qué tenemos que pasar? Aquí estaría agosto. Este sería agosto. Luego, antes de eso, ¿qué había? Está julio. Ay, ya. Está julio. Después agosto, septiembre. Y sabemos que aquí va octubre. Aquí está noviembre. Ya. Sabemos que eso va de la siguiente manera. Y si nos fijamos en lo que es el sentido, que era este de acá, estamos viendo que va de esa manera. Entonces simplemente debemos fijarnos dónde nos queda ubicado el mes de agosto, porque ahí está lo que vamos el dato de referencia. Entonces, si estos los volcamos de la siguiente manera, o sea, si lo ponemos de manera vertical, supuestamente quedaría de esta manera. Porque muchos dicen, pero ahí se ve plano. Ya. Supongamos que aquí este es septiembre. Pero estamos volcando. Y este agosto estaría por acá. Este julio estaría por acá. Este octubre estaría por acá. Y este noviembre estaría por acá. Como ven, este sentido
sigue yendo de la misma manera. No ha influido. Entonces, si aquí está agosto, ¿dónde yo debo ubicarlo? Debo ubicarlo, mejor dicho, si aquí está agosto, septiembre va a estar un poquito más encima de septiembre. No podemos decir que está con exactitud aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ubicar o recién vamos a ver si es que realmente se encuentra en la línea del Ecuador o más allá. Entonces simplemente ponemos lo que es al azar, ¿no? Podemos ponerlo de la siguiente manera. Ya, podemos ponerlo de la siguiente manera. Puede estar por aquí, una suposición. Puede estar por aquí o puede estar por acá. O sea, son las posibles suposiciones que pueden haber. Pero yo lo voy a dejar en esa suposición de ahí. Y lo que tenemos que verificar es qué cosa, que este sentido nos cumpla. Entonces, debe ir de esa manera. Y para que cumpla ese sentido, yo voy a decir entonces que en este de aquí va a estar el 21 de septiembre, que es el equinoccio que estoy ocupando. Entonces, vamos a empezar ¿de dónde? Desde el 20 de agosto. El 20 de agosto hasta llegar al 21 de septiembre. Entonces, agosto 20. Pero yo no quiero al 20, yo quiero al 21. Entonces, otra vez yo digo al 20 de septiembre. Agosto, septiembre, pero yo quiero el 21. Entonces, yo digo, pero yo quiero el 21. Entonces, el 21. 21, ya. Entonces, de aquí a aquí, sabemos que son 30. Y de aquí hasta aquí, obviamente es 1, ¿no? Más 1. Entonces tenemos 31 días. 31 días. Entonces hacemos lo que es la relación de los 23,5 días. 23.5 equivale a 90 días. Y si equivale a 90 días, para 31 días, ¿cuánto va a ser lo que es X o alfa? Lo que quieran de variable. Entonces, regla de 3 simple. Yo sé que eso me da 8.09. Entonces, ese valor es el que me da. Entonces, ustedes dirán, ¿pero cuál es este ángulo que hemos hallado? O esa X. Ese valor que hemos hallado es desde el 20, desde este punto, hasta llegar a este punto. O sea, eso son los 8.09. Eso. Entonces, nos quiere decir que si este es mayor que estos 10, me está diciendo que la posición que yo he adoptado para el 21 de septiembre está bien. ¿Por qué? Porque es mucho menor que los 10 grados que tengo desde la línea del Ecuador. Entonces, simplemente ahí, para hallar lo que es la latitud, que esto de aquí lo vamos a llamar latitud, esto de aquí va a ser la latitud que vamos a encontrar. ¿Y la latitud a qué va a ser igual? Sería 10 igual a L más 8.09. Si despejamos eso, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 10 menos 8,9. ¿Y eso es igual a qué? Eso es igual a 1,91 grados sur. Entonces, esa sería la respuesta del número 1. Algunos pusieron creo que 2 o los redondearon. No influye mucho, así que estaría bien. ¿Se entendió?
Sí, sí. Y ahora vamos a ver la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, un punto tiene una latitud de 18 grados sur. Ya. Ya, vamos a hacer eso, tenemos eso. Y tenemos... Auxi, disculpe, ¿dijo sur o norte? Sur. Ah, norte. Un punto tiene una latitud de 18 grados norte. Entonces tenemos 18 grados al norte. Ahí estaría. Los 18 grados. Ya. Y al mediodía tiene una altura solar de 71 grados. 71 grados sur. ¿En qué fecha estoy? Entonces, lo primero que nos está pidiendo, o bueno, nos está dando una altura solar. Altura solar que pues, sabemos nosotros que va a ser deflexión más altura solar, sabemos que es igual a ¿qué? A 90 grados. Entonces, si son 90 grados, yo despejo lo que es la altura solar, va la deflexión, y queda 90 menos 71 grados sur. Entonces, la deflexión va a ser igual a ¿qué? Igual a 19 grados sur. Entonces, obviamente, como si la altura solar es sur, pasa también a lo que es la deflexión a sur. Entonces, grafico yo eso, ¿dónde queda? Como se grafica del lado contrario, me dice que está aquí en Siminga nomás. Ahí está. Y desde ahí hasta ahí son los 19 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero que nada, me está pidiendo hallar fecha. ¿Qué equinoccio voy a ocupar para ir desde la línea verde hasta la línea roja? Que sería este sentido. Entonces sabemos que ese sentido lo tiene ¿quién? El 21 de septiembre. Ya. Como ya sabemos eso, nuestra fecha de partida 1 va a ser igual a ¿qué? Igual al 21 de septiembre. Ya. Mi ángulo de recorrido igual a ¿qué? Sería desde 18 hasta 19, sería 1. 1 grado. O sea, estoy diciendo que voy desde la línea verde hasta aquí, ese es el recorrido. O sea, ese es alfa. Entonces sería 19 menos 18, obviamente sería 1. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer, o bueno, me fijo. Si el recorrido es igual, sabemos que hay una fecha. Si es menor, sabemos que hay 2 fechas. Y si es mucho mayor que los 23.5, no existe ninguno. Pero aquí es mucho menor, o es menor. Entonces, existen 2 fechas. Entonces, yo voy a decir que 23.5 equivale a 90 días. Para 1 grado, ¿cuántos días voy a tener? Entonces, con regla de 3 simple,
Sacamos que eso equivale a ¿cuánto? A 4 días. O si quieren en porcentaje, o mejor dicho, con decimales, es 3.84. Aquí yo ya lo estoy redondeando. Entonces, en los días redondeamos. Entonces tenemos 4 días. ¿Y qué va a pasar de ahí? Que yo voy a iniciar desde el 21 de septiembre. O sea, voy a decir desde el 21 de septiembre, obviamente, más 4 días, eso me va a quedar en 25 días. 25 de septiembre. Entonces, ya estos son los 4 días que yo tenía aquí. Y tengo que empezar siguiendo obviamente este de aquí, este sentido. Voy a empezar desde el 21 de septiembre hasta llegar a esta línea. Pero yo sé que en ese ángulo, ese recorrido, hubieron 4 días. Entonces, desde el 21 de septiembre yo cuento 4 días y queda el 25 de septiembre. Entonces, la fecha de llegada número 1 igual a ¿qué? Igual al 25 de septiembre. Y esa sería la primera parte, obviamente, porque nos está pidiendo lo que es 2 fechas. Entonces, vamos a hacer la otra parte. Ya. La otra parte sería de que si aquí usamos el 21 de septiembre, tenemos que ocupar el solsticio que es más cercano. Entonces, el más cercano sería el de diciembre, ¿cierto? Entonces, vamos a graficar ese. Vamos a graficar ese solsticio. Entonces, si aquí está el 21 de septiembre, para que siga, obviamente, el mismo sentido, eso, ¿hacia dónde debe ir? Debe ir más arriba. Y sabemos que desde este 21 de septiembre, que es el conocido, hasta ese punto existen 23,5 grados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros conocemos que el sentido de este solsticio viene de esta manera, si es que recuerdan. Entonces, si viene de esa manera, obviamente vamos a tener que resolver diciendo lo siguiente, que nuestra fecha de partida número 2 va a ser ¿cuándo? En diciembre. En diciembre. O mejor dicho, nuestra fecha de partida es el 21 de diciembre. Entonces aquí ponemos nuestra fecha de partida 2, el 21 de diciembre. Ya. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta la línea roja, que la línea roja serían los 19 grados o el punto que debemos hallar. Entonces ahí vamos a tener ese ángulo, otra vez alfa o alfa 1 si quieren. Entonces el ángulo de recorrido va a ser igual a ¿qué? Estamos viendo que todo esto hasta la línea verde era 23.5 y para tener ese ángulo debemos quitarle el ángulo amarillo o este de aquí. Entonces eso me daría o sería igual a ¿qué? Sería 23,5
menos ese ángulo, este de aquí, y ese ángulo dijimos que era 1. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Igual a 22,5. Entonces, como ya tenemos el ángulo, igual sería hacer lo mismo que esta parte de acá, que sería 23,5 equivale a 90. ¿Y cuánto? 22,5 ¿a cuánto equivale? Ya. Entonces, con regla de 3 simple, sabemos que eso nos da 86,17, pero redondeando me quedan 86 días. Ya, días. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a decir 21 de diciembre hasta el 21 de enero. Luego tengo enero, 21 de febrero. Y si nos damos cuenta, aquí serían 30, pero queremos 86. Entonces nos faltan más otros 30. Ahí serían 60, pero queremos 86. 21 de febrero y llegaríamos al 21 de marzo. Pero ya aquí nos pasamos. Entonces a esto, como queremos 86, le restamos 4 días. Y esto va a quedar ¿en qué fecha? En el 17 de marzo. 17 de marzo. Entonces, mi fecha de llegada número 2 igual a ¿qué? Igual al 17 de marzo. Ya, igual al 17 de marzo. ¿Se entendió? Disculpe, auxiliar, ¿puedo entrar de un dispositivo? Voy a salir de el que estoy ahorita. Rápido, ¿sí? Para que me Sí. enciendan. Ahorita. Creo que ya entró. Ya. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Disculpe, Auxi. ¿Sí? Yo me quedé con una duda. ¿Por qué era en septiembre el solsticio? ¿Cómo? ¿Por qué puso el 21 de septiembre como solsticio? Disculpe. No lo puse como solsticio. Ya, aquí vamos a hacer bien. De ese mismo ejemplo te referís, ¿no ves? Sí. Ya. Tenemos lo siguiente. Ya, tenemos esto. Y teníamos el dato de 18. Aquí. 18. Esto era la latitud. Y teníamos el dato que la deflexión nos salió por acá, digamos, y era de la línea verde hasta acá, 19. ¿Cierto? ¿No ves? Entonces, como este es el esquema así, sin nada,
Para poder resolver nosotros esto, tenemos que fijarnos qué es lo primero que necesitamos. Obviamente, tenemos que saber este ángulo de aquí. Para saber ese ángulo, ¿qué necesitamos? Un dato conocido. Un dato conocido que para nosotros son los equinoccios. Entonces, nos fijamos. Si es que el equinoccio o la latitud fuera esta línea verde, tendríamos que usar este sentido, porque este sería el dato conocido. Pero este caso no es. ¿Por qué? Porque el dato conocido sería esta latitud aquí, porque aquí ocuparíamos lo que es un equinoccio. Y buscamos el equinoccio que vaya de esa manera. Del dato conocido, o sea, la línea negra, hasta la línea verde, que es la de flexión, donde vamos a hallar la fecha. Entonces, el equinoccio que hace este sentido sería el 21 de septiembre. ¿Eso? Gracias, Auxi. Ya. Y ahora, si es que la segunda parte sería que existen dos fechas. ¿Por qué? La primera condición es igual a 23.5. Entonces sabemos que existe una. Si es menor a 23, sabemos que existen dos. Y si es mayor a 23 o más de 23,5, no existe ninguna. Entonces, aquí me está diciendo que si es menor, o sea, este ángulo de recorrido, el primero que hallemos, es menor que 23, existen dos. Este ángulo vemos que nosotros nos salió 1. Al salirnos 1 nos está diciendo que van a existir para nosotros dos fechas. Para hallar la otra fecha sería que por eso ocupamos lo que es, o lo que yo puse como el otro, por acá puse lo que era el otro, el solsticio más cercano. ¿Por qué? Porque así como este va a venir desde este punto hasta aquí, así mismo va a volver de este punto hacia aquí. Encontrando así la primera fecha, aquí tenemos la primera fecha, y aquí teníamos, o vamos a tener lo que es la segunda fecha. Así. Por eso es que he tomado como si fueran dos fechas. Ya, ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente enunciado dice un punto con una inclinación. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Un punto con una inclinación. Ya. Un punto con una inclinación de 12 grados al sur. Entonces, aquí estarían los 12 grados al sur. Ya. Los 12 grados al sur. El 15 de noviembre. Entonces, aquí está el 15 de noviembre. Entonces, ya, hasta ahí tenemos eso. Esto es una inclinación. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, buscar un equinoccio que esté cerca de esta fecha. Entonces, el más cercano sería el de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces debemos ubicarnos o ver dónde va a quedar, si por arriba o por debajo. Entonces lo planteamos de esta manera y decimos que si aquí está septiembre, pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces sabemos que este va de esta manera. Y para que siga yendo de esa manera, nos fijamos que septiembre estaría por debajo de ¿quién? De noviembre. Entonces estaría por acá, lo que sería el 21 de septiembre.
para que así cumpla tanto con este sentido y para que cumpla de que esto está desde septiembre, octubre, noviembre. Noviembre queda por encima, como vemos ahí. Entonces, lo que procede es hallar desde el 21 de septiembre, o sea, desde este punto, hallar hasta ese punto lo que es alfa o el ángulo que va a recorrer entre esos días. Entonces yo digo que el 21 de septiembre hasta 21 de octubre hasta 21 de noviembre. ¿Cuánto hay? Aquí sabemos que hay 30 y aquí sabemos que hay 30. Pero nosotros no queremos hasta el 21 de noviembre, sino queremos hasta el 15. Entonces le vamos a restar lo que son 6 días. Entonces esto nos va a quedar ¿en qué? En 54 días. Ya. Entonces, como yo ya sé que hasta ahí ya solo, o sea, existen 54 días, ¿qué va a pasar? Que con esto yo ya puedo hacer la relación. La relación de 23.5 equivale a 90 días. Entonces, para 54, ¿cuántos van a ser? O sea, ¿cuánto ángulo de recorrido va a haber? Entonces, regla de 3 simple con eso y me sale 14,1 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya a simple vista sabemos, o por concepto, sabemos que en los equinoccios van las latitudes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este equinoccio hasta llegar a la línea del Ecuador o desde la línea del Ecuador hasta ese equinoccio va a estar, ¿qué cosa? La latitud. Entonces la latitud aquí va a ser igual a los 12 más este ángulo que había recorrido, 14,1. Entonces la latitud en ese punto va a ser igual a ¿cuánto? A 26.1 grados y la ubicación sería en el sur. Y esa es la respuesta del número 3. Nadie se perdió hasta ahí, ¿cierto? Ya. Para el número 4, dice si tengo una latitud de 8 grados al norte. Entonces grafico eso. ¿Sí? Ya. Ya, estaríamos en el número 4. Dice si tengo una latitud de 8 grados al norte. Vamos a graficar 8 grados al norte. Estaría por ahí. Ya, eso, una latitud. ¿Y en qué fecha ese punto tendrá rayos perpendiculares al Sol? Entonces, sabemos que si ocupamos lo que son los equinoccios, los rayos perpendiculares nos llegan cuando estamos ubicados en la línea del Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que en esto es una latitud. Entonces,
tenemos que llegar a la línea del ecuador para que así podamos encontrar la fecha de manera perpendicular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que debemos hacer este recorrido. ¿Y qué equinoccio tiene ese recorrido? El 21 de marzo. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la primero, que sería nuestra fecha de partida 1, que va a ser igual a ¿qué? Igual al 21 de marzo. Luego tenemos el ángulo de recorrido, que serían estos 8, ¿no? Entonces serían esos 8 grados, porque tenemos que llegar a ese punto. Entonces, nosotros decimos que para 23.5 grados son 90 días. Entonces, para 8 grados, para 8 grados, ¿cuánto sería? Entonces, con regla de 3 simple, sacamos que eso va a ser igual a ¿qué? Igual a 31 días. 31 días. Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a ir desde el 21 de marzo hasta 21 de abril. Pero nosotros queremos, aquí tenemos 30, más 1, queremos 31, sería hasta el 22 de abril. Entonces mi fecha de llegada 1 va a ser igual a ¿qué? Al 22 de abril. Ya, esa sería la primera fecha. Ahora vamos a hacer la segunda. Ya, ahora vamos a hacer la segunda. La segunda fecha sabemos que se da con el equinoccio más cercano. Entonces, aquí está el 21 de marzo, por esa parte de aquí abajo estaría lo que es marzo, el 21 de junio. Entonces, tendríamos que ir desde la línea azul, desde este punto, hasta llegar a ese punto. Pero tenemos el dato conocido de ¿qué? De que desde la línea verde hasta el 21 de junio están, ¿qué cosa? Los 23,5 grados. Que eso es un dato conocido. Luego tenemos el 21 de junio. Desde ese punto vamos a partir hasta llegar a la línea del Ecuador. Entonces, decimos que nuestra fecha de partida número 2 va a ser igual a ¿qué? Al 21 de junio. Va a ser igual al 21 de junio. Y el ángulo de recorrido igual a ¿qué? Aquí igual va a ser igual a los 23.5 menos 8 para llegar a ese punto. Y eso nos daría 15,5. 15,5 grados. Ya, entonces lo hacemos lo mismo que acá. 23,5 equivale a 90. Y para 15,5, ¿cuánto sería? Entonces sería igual a, regla de 3 simple, me sale 59 días. 59 días. Entonces yo voy a partir desde el 21 de junio, igual sabemos que este tiene este sentido. Sería entonces del 21 de junio
hasta el 21 de julio. Ahí. El 21 de julio son 30 días. Y del 21 de julio al 21 de junio, julio, de agosto, más 30. Pero ya sabemos que queremos 59, entonces va a ser igual al 20 de agosto. Entonces, mi fecha de llegada número 2, igual a ¿qué? Al 20. Al 20 de agosto. Hasta ahí nadie se perdió, ¿cierto? Y esas serían las dos respuestas de ese número. Ahora vamos a ir a la número 5. Dice, una persona tiene una ubicación geográfica de 12 grados sur. Entonces tenemos lo siguiente. Ya. Nos dice, una persona tiene una ubicación geográfica de 12 grados. Ya, aquí 12 grados. Una latitud de 12. Observa una altura solar igual a 65. Y nos dice que por la espalda, al mediodía, ¿qué fecha es? Entonces, teníamos este gráfico primero de que aquí la persona nos daba, o los rayos nos daban por la espalda cuando estábamos ubicados en esta parte de aquí, o sea, aquí estaba la personita. Y los rayos de frente estaban aquí. Entonces, para los que los rayos sean o estén ubicados en la espalda, tiene que ser sur. Sur, ¿por qué? Para que lleguemos, para que cuando digamos que, por ejemplo, la deflexión más la altura solar igual a ¿qué? Igual a 90. Entonces, si son igual a 90, yo voy a despejar que la deflexión igual a 90 menos 65. Eso me va a dar una deflexión de ¿cuánto? Una deflexión de 25. Pero los rayos, porque me den de espalda, tienen que estar ubicados en la parte de arriba. Y como esto se grafica del lado contrario, no puedo decir que está en el norte. Por esa razón, yo digo que es 25 grados sur. Entonces, teniendo ya este dato, ¿qué va a pasar? Que ese dato ya puedo graficar. Que estaría aquí. Estos 25 grados sur. Ya, estarían en esa parte ubicada. Entonces, nos está pidiendo lo que es una fecha. Fecha que como sabemos, esto venía de aquí, venía a ser una latitud. Entonces yo voy a ubicar que equinoccio va de esta manera. Entonces es el 21 de septiembre. Sabemos que es el 21 de septiembre. Entonces, nuestra fecha de partida número 1 va a ser igual a ¿qué? Al 21 de septiembre. Y nuestro ángulo de recorrido igual a ¿qué? A 12 más 25. 12 más 25. Entonces, estos 12 más 25 igual a ¿qué? Sabemos que va a ser
igual a 37. Entonces, 37 es mayor que 23,5. ¿Qué quiere decir? Que no hay fecha. Y ahí terminaría ese número. Auxiliar, una preguntita. Sí, La declinación que sacamos de 25.5 grados sería la nueva posición donde le llegaría por las espaldas, ¿no? sí. Los rayos. La altura solar la convertimos en una deflexión. Y de acuerdo, como nos decía, por la espalda, debemos buscar dónde está ubicado esa posición. Porque como había un gráfico que decía que si estamos, por ejemplo, en este punto de acá, en ese punto de ahí, los rayos eran por la espalda. Por la espalda. Ya. Y si estamos en este punto de acá, los rayos eran de frente. Entonces, como nos está pidiendo por la espalda el enunciado, yo debo ubicar esta deflexión que sabemos que se grafica del lado contrario. Entonces, para que sea del lado contrario, yo pongo que esto debe ser sur y graficarlo del lado contrario, que sería en el hemisferio norte, su contrario, ¿no ve? Entonces, esto ya cumple con esto. Eso. Ya, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente dice, un punto tiene una latitud de 21 grados. Ya, vamos a tener lo siguiente. Un punto tiene una latitud de, por aquí, 21 grados al norte y tiene una inclinación con la vertical de más menos 9. Inclinación con la vertical es igual a ¿qué? A una deflexión. Está en la parte más cercana del plano vertical, si es que recuerdan. Y la inclinación con la horizontal viene a ser lo que es una altura solar, más cercano al plano horizontal. Entonces, el enunciado me dice inclinación con la vertical, se refiere a esta parte de aquí arriba, que tenemos deflexión, pero si me dice más menos 9, es como si dijera más 9, ubicada en el norte, y menos 9, ubicada en el sur. Entonces, es como si dijéramos A, ahí. Es como si dijéramos A y B, o sea, dos incisos. El primero vamos a hacer esta parte de aquí. Entonces, si hacemos esta parte de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer los 9 grados al norte. Y como se grafica del lado contrario, sería en la parte de acá. Ahí estarían los 9 grados al norte de deflexión. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Este es un dato conocido y vamos a ir de esta manera. Para ir de esa manera, el 21 de marzo es el equinoccio más cercano. Entonces, mi fecha de partida 1 igual a ¿qué? Al 21 de marzo. El 21 de marzo. Luego mi ángulo igual a ¿qué? Igual a 12 más, igual a 21 más 9. Y eso me da 30. Pero en 30 es mayor que 23.5.
Entonces, como es mayor, en el inciso A no hay fecha. Ese sería el inciso A. Ahora nos vamos al inciso B. En el inciso B, como hicimos en el norte, ahora tenemos que hacer en el sur. Entonces teníamos los 21 grados. Aquí los 21 grados. Y teníamos que hacer ahora con el sur. Con 9 grados sur. 9 grados sur. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que tenemos que encontrar la fecha de partida. Obviamente, si este es el equinoccio conocido o la latitud conocida, debemos seguir ese sentido. Y ese sentido lo tiene el 21 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ir desde el 21 de marzo hasta encontrar la línea celeste. Entonces, ese va a ser nuestro ángulo de recorrido para llegar a ese punto. Entonces, nuestra fecha de partida, 1, igual a ¿qué? Este es el inciso B. Ya. Igual a ¿qué? Al 21 de marzo. Ya. Nuestro ángulo igual a ¿qué? A 21, que sería todo esto, menos este pedacito de aquí, que serían los 9 grados. Y eso me da igual a ¿qué? Igual a 12 grados. Entonces yo digo que para 23,5 yo sé que son 90. Para 12, ¿cuánto va a ser? Entonces X va a ser igual a ¿qué? Regla de 3 simple, me salen 46 días. Ya. Si me salen 46 días, yo debo partir entonces ¿desde dónde? Desde el 21 de marzo, 21 de abril, son 30. Ya, son 30. Entonces, yo no quiero hasta el 21 de abril, sino que quiero hasta el 46. Entonces yo digo 21 de abril, 21 de mayo. Pero hasta ahí yo ya sé que me pasé porque serían más 30 más. Entonces yo debo restarle 14. Y si le resto 14, eso me queda en el 7 de mayo. Entonces mi fecha de llegada 1 va a ser igual a ¿qué? Igual al 7 de mayo. Y hasta ahí sería la primera parte. Como este ángulo es menor que los 23,5, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener otra fecha en donde en el solsticio más cercano, 21 de junio. Y yo tengo que ir desde la línea verde hasta la línea azul, hasta ese punto. Para ello debo hallar ese ángulo
Y el ángulo conocido para esa segunda parte es que yo sé que todo esto, yo sé que todo eso equivale a ¿qué? Yo sé que eso equivale a 23,5. Entonces, la fecha de partida 2 igual a ¿qué? Al 21 de junio. Entonces, el ángulo recorrido igual a ¿qué? A 23,5 menos ¿cuánto? Menos este ángulo de aquí. Y ese ángulo ahí dijimos que era 12. Entonces sería 23,5 menos 12. Y eso me da igual a ¿cuánto? Igual a 11,5 grados. Entonces, yo hago ahí, si 23,5 equivale a 90, para 11,5, ¿cuánto yo tengo? Entonces, x igual a ¿cuánto? Regla de 3 simple, y eso me sale 44 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a ir desde el 21. Yo voy a ir desde el 21 de junio hasta el 21 de julio. Son 30. Ya. Pero yo quiero 44 días. Entonces yo si quiero le puedo seguir sumando más 30, que sabemos que es el 21 de julio hasta el 21 de agosto. Y a eso yo le resto lo que son 16 días. A eso le resto lo que son 16 días. Y eso me queda ¿en qué? En el 5 de agosto. Entonces mi fecha de llegada 2 igual al 5 de agosto. ¿Nadie se perdió hasta ahí? Todo claro, sí. Ya. Ahora vamos a ver la número 7. Auxiliar un ratito. ¿Sí? Ese ejercicio yo lo tomé en cuenta como si platería de 21 de septiembre al 21 de diciembre y encontré 2 fechas. ¿Estaría bien así igual? En realidad es como si hayas ocupado tu ejercicio de esta manera. Con ese sentido. Por Sí. lo tanto, el sentido correcto para el enunciado sería este de aquí. Porque si te diste cuenta, las fechas no te salieron iguales. No, no me salieron igual. Ah, ¿Por ¿viste? qué? Entonces, sí o sí tienes que respetar el sentido. Entonces, sí estaría mal. ¿Y cómo sé yo, digamos, que tengo que tomar ese sentido? Entonces ya me confundía. Ya, ahora vamos a resolver Solo, de nuevo. solo en este caso, solo en este caso. En Ya, ese ejercicio no. venga, vamos a ver de nuevo. Tenemos lo siguiente. El enunciado nos decía que teníamos primero aquí hasta ahí 21 grados. Y teníamos, esto es 21 grados norte, es una latitud. Tenemos un más 9. Ya. Y tenemos un menos 9.
Esto significaba graficar en el norte y graficar en el sur, o las deflexiones en el norte como en el sur. Entonces, si yo hacía eso de ahí, ¿qué iba a pasar? Que si yo digo más 9 quiere decir deflexión norte. Entonces, para que sea norte, yo debo estar ubicado ¿dónde? En el sur. Entonces, ahí yo tengo mi deflexión, que es esto de aquí, que serían los 9 grados al norte. Entonces, como esta línea azul era una latitud, o aquí la vamos a ver, latitud igual a 21 grados norte, que es esto. Entonces, yo ya tengo ubicado esos dos puntos. Como no tengo ninguna fecha ni para decir estoy cerca de esa fecha, entonces yo debo ubicar los sentidos. ¿Sentido cómo? Si el 21 el 21 o los 21 grados al norte son el dato conocido donde van a ir los equinoccios, eso que quiere decir que yo voy a partir del lugar conocido. Entonces, que yo voy a partir de dónde? Desde esta línea azul hasta la línea que voy a conocer, que sería hasta la línea verde. Entonces, si te das cuenta, el sentido que vos estás logrando hacer es hacer esto. Eso. O si querés aquí afuera, esto. Entonces, si recordamos los equinoccios, yo tengo el equinoccio, por ejemplo, este de aquí. Yo sé que este es marzo, y marzo se mueve con este sentido. Y yo tengo el otro equinoccio, que yo sé que se mueve con este sentido, que es el de septiembre. Entonces, ¿cuál de ellos dos se asemeja? Este de aquí, ¿cierto? Entonces, yo ocupo ese equinoccio, yo digo el 21 de marzo, para que ese haga o llegue hasta el lugar donde yo quiero encontrar la fecha. ¿Se entiende? Sí, gracias, José. Ya. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el siguiente dice, ¿qué deflexión debo tener el 18 de julio si tengo una latitud de 20 grados al norte? Ya. Entonces, primero que nada, graficamos. Tenemos lo siguiente. Tenemos una latitud de 20 grados al norte. Y me dice qué deflexión debo tener el 18 de julio. Entonces, si me dice el 18 de julio, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya tengo una fecha definida, yo debo fijarme que si ocupo el de marzo, sería marzo, aquí la vamos a ver. Por ejemplo, este sería el de marzo y este sería el de septiembre. Este sabemos que tiene este sentido y este tiene este sentido. Entonces, si yo digo marzo, abril, mayo, junio, ya sobrepasa lo que es los 30 días. Entonces, el solsticio más cercano a ocupar sería el de septiembre, porque sabemos que igual va a haber de junio, julio, agosto, septiembre. Entonces estaría dentro de esos 30 días que se pueden ocupar. Y sabemos que va con este sentido. Entonces, nos fijamos, si aquí estaría junio, julio, agosto y septiembre, septiembre quedaría por encima de julio. Entonces, aquí sería el 21 de septiembre y ubicamos lo que es julio, que sería por debajo de esos 21 de septiembre. Supongamos que por aquí.
por esta parte de aquí. Ahí estaría lo que es la fecha del 18 de julio. Cumpliendo este sentido de esa manera. Entonces, el 18 de julio quedaría en ese punto. Quizás esté en ese punto o quizás esté más abajo de la línea del Ecuador. Eso lo definen los resultados que uno saque. Entonces, en este caso yo estoy poniendo de esa manera. Que ahí va a estar lo que es mi deflexión. Entonces, debo encontrar en ese punto lo que es la deflexión, que es lo que me está pidiendo. Entonces, si sigo la instrucción de este sentido, yo voy a ir desde el 18 de julio hasta llegar al 21 de septiembre. Entonces, 18 de julio, 18 julio de agosto, 18 de agosto de septiembre. Y ustedes dirán, ¿y por qué no seguiste directamente de 21? Simplemente, igual, como ven, si repiten el mismo número, igual equivalen a 30 días. Y esto también igual equivale a 30 días. Entonces, 18 de julio y 18 de agosto son 30. Del 18 de agosto al 18 de septiembre son otros 30. Pero nosotros no queremos el 18, queremos el 21. Entonces, el 21 de septiembre, a eso le vamos a sumar ¿cuánto? 3 días. Y los días que van a transcurrir en ese tiempo son 63 días. Ya, son 63 días. Entonces, yo puedo decir que 23.5, yo puedo decir que 23,5 equivalen a 90 y que 63 es lo que voy a hallar. ¿Cuánto sería ese ángulo? Entonces, con regla de 3 simple, yo saco que ese ángulo es 16,45 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si ese ángulo es 16, o sea, me está diciendo que desde esta línea azul hasta llegar a la línea verde hay 16,45 grados. Entonces mi latitud que yo tenía es mucho mayor. Entonces mi deflexión, o si lo vemos así, sería 20 igual a los 16,45 más la deflexión. Entonces yo voy a decir que la deflexión va a ser igual a ¿cuánto? A 20 menos 16,45. Entonces ahí yo voy a tener mi dato de deflexión, que va a ser igual a 3,55 o 4 si quieren. Pero ¿en qué sentido? Como está ubicado en el norte, tiene que ser sur. Entonces la respuesta sería esa de ahí. 3,55 grados al sur sería la deflexión para ese punto. ¿Se entendió?
Y ahora hacemos el último, que dice hallar las fechas en las que un punto con una latitud de 8 grados tendrá una deflexión de 10. Nos está pidiendo la fecha. Entonces tenemos lo siguiente. Y nos da 8 grados al norte. Y nos pide una... Ya, a ver. Hallar la fecha en un punto con una latitud de 8 grados al norte, que tendrá una deflexión de 10 grados norte. Entonces, la deflexión va a estar graficada en el lado contrario si es deflexión norte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a estar por acá, los 10 grados al norte. Entonces, en este punto, en esa línea roja, debemos encontrar lo que es la deflexión. Entonces, vamos a ir con este sentido, porque este es la latitud. Entonces, en las latitudes van los equinoccios, entonces aquí va a ir el 21 de marzo, que es el que conocemos. Y tiene ese sentido. Entonces, yo voy a decir aquí mi fecha de partida número 1 igual a ¿qué? Al 21 de marzo. Mi ángulo de recorrido sería 18. O sea, 8 más 10, 18. Yo digo que para 23,5 equivale a 90. Para 18, ¿cuánto va a ser? Entonces, regla de 3 simple, eso me sale igual a ¿qué? A 69 días. Entonces, yo voy a partir 21 de marzo, 21 de abril, marzo, abril y 21 de mayo. Yo sé que aquí hay 30 y le voy a sumar hasta estos otros 30. Pero hasta aquí hay 60 días. Yo no quiero hasta ese punto. Entonces, yo quiero hasta 69. Entonces, esto le sumo más 9 días. Y eso me sale que es el 30 de mayo. Entonces, el 30 de mayo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que mi fecha de llegada número 1 igual al 30 de mayo. Y ese sería el primer punto. Ahora, el segundo sería de que esto es un ángulo o un recorrido, o este recorrido es menor que 23,5. Entonces, el solsticio más cercano, 21 de julio. Cumpliendo, o 21 de junio, perdón. Cumpliendo con ese sentido, yo tengo que ir desde la línea amarilla hasta la línea roja. Entonces, ¿eso cómo sería? De que mi fecha de partida 2 sería ¿cuándo? El 21 de junio. Y mi ángulo de recorrido sería igual. Sabemos que desde el 21 de marzo al 21 de junio son 23,5.
aquí sabemos que es 23,5. Entonces, 23,5 menos 18 sería 5,5. Directo la 1. Entonces, yo voy a decir si para 23,5 son 90, para 5,5, ¿cuánto va a ser? Entonces, X va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 21 días. 21 días. Entonces, si es 21 días, ¿qué va a pasar? Que yo digo que es el 21 de julio. Ya, yo digo que desde el 21 de julio, de junio, que es donde estoy partiendo, hasta el 21 de julio, son 30. Pero yo quiero 21, entonces menos 9. Y esto va a quedar igual a ¿qué? Al 12 de julio. Entonces, mi respuesta final, ¿cuál sería? Que mi fecha de llegada 2 es igual al 12 de julio. Y ahí terminaría ese ejercicio. ¿Se entendió? Auxiliar, Sí. yo lo hice diferente, pero me salió 30 de noviembre y 12 de enero. ¿Está bien? Lo hiciste con sentido contrario, seguramente. Ajá, creo que todos están así. Bueno, estaría mal en todo caso por lo que no has sabido ocupar lo que son los sentidos. Es que en este caso, digamos, yo lo entendí, dice, en un punto, dice con una latitud de 8 grados. Tomé, digamos, como referencia solo ese punto, en ese punto hallar la fecha. En cambio, usted acá encontró donde dice en los 10 grados norte, que es abajo, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, porque el enunciado dice que encontrés la fecha teniendo una latitud de 8 que tendrá el 10, ¿qué deflexión? O en la deflexión de 10 grados, ahora voy a leer el enunciado para que no me esté chupando. Dice hallar la fecha en la que un punto con una latitud de 8 grados tendrá una deflexión de 10 grados al norte. Entonces, yo ubiqué, o sea, el dato que yo conozco, o que de antes de empezar, yo conozco lo que son las latitudes y que en las latitudes van los equinoccios. Y de acuerdo de ahí, voy a ver hacia dónde me voy a mover antes de poner tanto 21 de marzo o 21 de septiembre. Entonces, si este era el punto de referencia, lo que había que hacer era encontrar en los 10 grados. Así fuera, si este fuera al sur, estuviera por acá encima. Y sería, ahí sí sería el equinoccio que ocupaste. O sea, si estuviera de esta manera. Si aquí estarían los 8 grados. Y si es que me hubiera dicho 10 grados de deflexión sur. Porque este de acá es latitud. Y si fuera así, ahí sí partiría de aquí hacia allá, ocupando así el 21 de septiembre. Pero en este caso el enunciado no decía eso. Decía lo contrario. Estaría así. Y aquí estaban los 8. Y aquí estaban lo que eran los 10.
Y para que funcionara, aquí va a estar para hacer ese sentido. Y este sería el 21 de marzo. Ese sería lo que nos pide el enunciado. Ya, gracias, auxiliar, ya entendí. Ya. O sea, Eso, siempre va a ser clase auxiliar, digamos, el primer punto que te da y al segundo que te da, entonces ese es el sentido que tomamos. ya. Lo primero es ubicarte en las latitudes. O sea, comenzamos por una latitud, siempre, o por Sí. una inclinación. Empezar con una latitud para ver dónde está ubicado. Porque como te decía, en las latitudes van los equinoccios. Entonces, si aquí me decía 8 grados al norte y era una latitud, de este punto me dice si yo voy a ir para acá o si yo voy a ir para acá. Ahora, si es que no hubiera una latitud, lo primero que haces es hallar una latitud para ver hacia dónde te vas a mover. Y si un caso, como no sé, hay otros ejercicios que nos pide hallar lo que son las latitudes. No me acuerdo cuál era. Por ejemplo, en este caso, me da una inclinación y me da una fecha. Yo me fijo si en esa fecha, cuál es la más cercana, o sea, la más cercana de que no sobrepase los 90 días. Por ejemplo, si yo ocupaba el de marzo, no me iba a servir porque yo iba a decir marzo, abril, mayo y junio. Ya son ahí nomás, cada mes 30 días son 90. Pero si ahora me estaba acercando al otro, yo iba a decir junio, julio, agosto y septiembre, pero yo sé que ahí sigue. O sea, yo sé que sigue de noviembre, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no ve? O sea, hacia el otro lado. No sé si me dejo entender. O sea, como les mostraba aquí en otras palabras. Aquí En está este septiembre. caso sería 21 de septiembre en su latitud y avanzo hacia la inclinación. Sí. No, de aquí primero tenía la inclinación, ¿no ve? O sea, ese es el punto conocido. Y ahí me dio una fecha. En esa fecha yo busqué qué equinoccio estaba más cerca. Por eso aquí dice septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, si nos ubicamos en este punto, septiembre iba a quedar más abajo porque aquí estaba noviembre. ¿No ve? Entonces está más arriba. Entonces por eso yo lo puse arriba y esto lo ubiqué en la parte de abajo. Entonces lo que hice ahí sí fue ir desde el 21 de septiembre hasta el 15 de noviembre, hallando así cuánto era el ángulo que había entre esos dos, para poder hallar así lo que es esta latitud. Como ves aquí, medido desde el equinoccio hasta la línea del ecuador. De esa manera. Ya listo, gracias, auxiliar. Ya, ninguna otra pregunta, ¿cierto? Este de aquí creo que era. Ah, no, este no. Este de aquí. Ah, ya, este. Ya. Lo primero, nos daba 20 grados. ¿Lo hago de nuevo o encima? Ah, ya. Ya, primero teníamos 20 grados, que era esto de aquí. Los 20 grados de latitud. Entonces, luego que teníamos, nos decía que teníamos la fecha o una deflexión el 18 de julio, que era nos estaba pidiendo. Entonces nosotros igual buscamos el equinoccio más cercano y que no sobrepase los 90 días. Entonces decíamos julio, junio, agosto, septiembre, octubre y así. Entonces, como aquí está en julio, entonces no sobrepasó los 90 días.
Entonces, por eso yo le mostraba ese cosito que hay aquí, donde yo decía junio, julio, agosto y septiembre. Me fijaba, septiembre quedaba por encima o por debajo. Entonces, aquí estaba julio. Entonces, julio queda por debajo. Yo coloco por debajo. Ahí o si quería más abajo. Dependía de mi criterio. Entonces, yo coloco a ese punto. Entonces, como yo tenía 20 grados de latitud, yo busco qué equinoccio, o mejor dicho, ya tenía el equinoccio. Entonces, yo debo hacer cumplir ¿qué cosa? Este sentido. Para que cumpla ese sentido, yo voy a empezar desde el 18 de julio. Aquí está, 18 de julio, 18 de agosto, 18 de septiembre, pero yo quiero el 21, entonces le sumo esos 3 días. Y me salió 63 días. Al salirme ya 63 días, yo puedo hallar ese ángulo. ¿Ángulo para qué? Ángulo para ver ese recorrido. O sea, eso me salió 16, por eso aquí le marqué 16, ese es el ángulo recorrido. Entonces, a simple vista, yo veo que es 20 igual a esos 16 más la deflexión, que sería esto de acá. Y ya despejo simplemente la deflexión y me sale 3.55 grados al sur, porque esta está ubicada en el norte. Ya, ninguna otra pregunta, ¿cierto? Disculpe, Oxy. Sí, Está empezando mi otra clase. ¿Puedo anotarme en la lista y desconectarme, por favor? sí, anótense porque no va a dar tiempo de tomar lista. ¿No va a tomar lista? Dijo, disculpe. Anótense en el chat. Yo voy a guardar ese chat. Los del grupo de la tarde también auxiliaron. Sí, todo. Bueno, especifican su grupo a un lado, ¿no? O sea, Mexi Gracias. del grupo A, digamos.